Bien, el problema dice que un ciclista a 5 metros por segundo se desplaza con una ventaja de 10 horas. ¿Cuántas horas tarda una moto a 54 kilómetros por hora en alcanzarlo? Eso es un problema de MRU. ¿Qué significa MRU? Movimiento rectilíneo uniforme. Rectilíneo porque todo se da en línea recta, el ciclista va en una carretera, y uniforme porque se van a dar distancias iguales en tiempos iguales. ¿Eso qué significa? Que hay una velocidad constante. Ahora bien, ¿qué dice el problema? Dice que hay un ciclista, hagamos de cuenta que es el ciclista sin licencia que viene con Saitama, a una velocidad de 5 metros por segundo. Ellos van a desplazarse cierta distancia de ventaja que recorrieron durante 10 horas. Entonces, ellos avanzaron por 10 horas a esta velocidad. Después de ello va a salir una motocicleta. Hagamos de cuenta que es un motociclista cualquiera, perfectamente puede ser Batman, con una velocidad de 54 kilómetros por hora. Él pretende alcanzarlos. La pregunta es cuántas horas tarda en hacerlo. Vamos a ver, en el momento en el que él lo alcance y se forme la que se tenga que formar, va a pasar algo que se llama el tiempo de alcance. Ese tiempo es el mismo para ambos, obviamente. Durante ese tiempo, Saitama en la bicicleta va a recorrer una distancia que llamaremos distancia 2. Y Batman durante ese mismo tiempo va a recorrer no solo esta distancia 2, sino también la distancia de ventaja. Él tiene que recorrer la ventaja más lo que le hace falta para poder alcanzarlos. Entonces la distancia de él va a ser la de ventaja más esta distancia que está aquí en verde. A grosso modo, eso es lo que me dice el problema. Aquí ya está gráficamente plasmado. Pero hay varios inconvenientes. El primero de ellos es, esta velocidad está en metros por segundo. Hay que convertir esos 5 metros por segundo a kilómetros por hora. ¿Cómo hago eso? Necesito dos factores de conversión. Un factor de conversión para pasar estos metros a kilómetros. Yo que sé de los metros y los kilómetros. Yo sé que un kilómetro tiene 1000 metros. Con esto ya puedo cancelar metros con metros. Me faltan las horas. Quiero que queden horas abajo. Por lo tanto voy a colocar segundos arriba para poderlos cancelar. Yo sé que una hora tiene 3600 segundos. Ahora cancelamos segundos con segundos y ahora simplemente debo multiplicar y dividir. 5 por 1 por 3600, lo que me dé, eso me da 18000 y eso lo divido entre 1000. Por tanto me va a dar 18 kilómetros por hora. Vamos a borrar este 5 metros por segundo, que ya no es 5 metros por segundo, sino que va a venir representado por 18 kilómetros por hora. Ya lo convertí. Ya me olvido del 5 metros por segundo. Ahora bien, falta algo. Esta distancia de ventaja no me la están dando como tal. Me están diciendo que fue la distancia que recorrió Saitama en 10 horas. La fórmula de la distancia viene dada por velocidad por tiempo. Así de sencillo. Entonces, ¿qué velocidad? Pues la velocidad del ciclista, que tiene 18 kilómetros por hora, por 10 horas, que es lo que dicen que fue la ventaja. Cancelo horas con horas, 18 por 10, eso me da 180 kilómetros. Entonces, vamos a ir colocando los datos acá. Esta distancia de ventaja, que fue de 10 horas, ya es 180 kilómetros. Ya la calculé. Aquí abajo la distancia que va a recorrer Batman, pues la distancia de ventaja, borro esto y coloco 180 kilómetros. Me faltaría calcular la distancia 2 y obviamente el tiempo de alcance. Vamos a quitar esto de aquí y vamos a analizar qué pasa en esta distancia. Saitama va a recorrer esta distancia 2 y Batman va a recorrer 180 más esa distancia 2. Analicemos la distancia de Saitama, la distancia 2. Yo sé que la fórmula de la distancia es velocidad por tiempo. Entonces, la distancia ya sé que es de 2, que es la distancia 2. La velocidad vendría siendo 18 kilómetros por hora, porque es la de Saitama, el calvito. Y el tiempo, pues sería el tiempo de alcance, que no lo conozco. Entonces quedaría así la cosa. Distancia 2, no la conozco. Velocidad vale 18, véanlo acá. Y el tiempo de alcance no lo conozco. Así vamos, ¿listo? Esto analizando a Saitama. Ahora analicemos a Batman. Batman no solo va a recorrer la distancia 2, Batman recorre 180 más la distancia 2. Ahora la fórmula de la distancia sería, todo esto es la distancia que recorrió Batman. ¿A qué va a ser igual? A la velocidad de Batman por el tiempo de alcance. De aquí conozco que esta velocidad de Batman vale 54, veanlo acá, 54 kilómetros por hora, multiplicado por el tiempo de alcance. Tengo dos ecuaciones con dos incógnitas.
Voy a agarrarlo de la segunda ecuación, voy a ponerlo acá y voy a reemplazar esto aquí. Yo sé que la distancia 2 es 18 por el tiempo, entonces lo voy a meter acá, quedaría así. Y este 18 por el tiempo está sumando, lo voy a pasar al otro lado a restar. Por ahora así va la cosa. Vamos a quitar esto de acá y vamos a colocar allá nuestra ecuación. Este término y este término tienen algo en común, el tiempo de alcance. Lo voy a factorizar. Esta resta está multiplicando al tiempo, la paso al otro lado a dividir. Resuelvo, 54 le quito 18 me da 36 y 180 dividido en 36 eso me da 5. ¿Qué quiere decir? En 5 horas Batman va a alcanzar a Saitama. Así se calcula el tiempo de alcance. Pero veamos, lo que acabamos de hacer es una demostración de una fórmula que se utiliza muy fácilmente. ¿Qué dice la fórmula? El tiempo de alcance siempre va a ser igual a la distancia de ventaja, en este caso era una distancia de 180 kilómetros, dividido entre la resta de las velocidades de los dos móviles. Entonces, velocidad de Batman menos la velocidad del ciclista. Y al aplicar esta fórmula nos ahorramos todo este proceso. Pero es para que vieran de dónde sale la fórmula. Ahora bien, ¿qué otra incógnita tengo? La distancia 2. Yo sé que de Saitama puedo utilizar esta fórmula. Distancia 2 es igual a 18 que multiplica el tiempo. ¿18 qué? 18 kilómetros por hora que multiplica un tiempo de 5 horas. Cancelo horas con horas. 18 por 5, eso me da a mí 90 kilómetros. Eso significa que Saitama recorrió 180 kilómetros de ventaja y después 90 kilómetros más hasta que Batman los alcanzó, lo cual significa que Batman tuvo que recorrer 270 kilómetros. Y listo, pero analicemos uno más para que esto quede claro. Todo el proceso que hicimos fue una demostración. ¿Qué pasa si tengo este problema? Dos vehículos parten del mismo punto con velocidades constantes de 40 y 60 metros por segundo, separados inicialmente por 200 metros como indica la figura. Vamos a colocarlo aquí gráficamente. Me dicen que son dos vehículos, perfectamente puede ser Toretto y Scooby-Doo en su máquina del misterio. ¿Qué pasa? Van a partir del mismo punto. Scooby-Doo partió con una ventaja de 200 metros y después salió Toretto con una velocidad de 60 metros por segundo a su alcance, tal cual como el problema del ciclista Saitama con Batman. Pero vamos a aplicar acá la fórmula directamente. Yo sé que el tiempo de alcance va a ser igual a la distancia de ventaja sobre la resta de las dos velocidades. Quedaría así, 200 metros es la distancia de ventaja, velocidad de Toretto menos la velocidad de Scooby-Doo, eso me da 200 sobre 20, cancelo metros con metros, el tiempo va a quedar en segundos, 200 dividido en 20, eso me da 10. En 10 segundos, Toretto va a alcanzar a Scooby-Doo, así de sencillo. ¿Y esta distancia qué vendría siendo? Distancia es velocidad por tiempo. ¿Qué velocidad? La velocidad de Scooby-Doo multiplicada por el tiempo de alcance. Eso es lo que me va a dar la distancia 2. Multiplico 40 por 10, eso me da 400 metros. Entonces, Scooby-Doo partió con una ventaja de 200. Luego de ello, Toretto los alcanzó cuando Scooby-Doo recorrió otros 400 más. Eso significa que Toretto tuvo que recorrer 600 metros. Veamos una conclusión sencilla. ¿Qué pasó en 10 segundos? Scooby-Doo recorrió 400 metros, él ya llevaba 200 de ventaja, por lo tanto Toretto en esos 10 segundos tuvo que recorrer 600 metros. Y listo, así los alcanzó.